Confesiones de un lector de 2 a 2:15 p.m. de Juan Carlos Onetti. Mi primer encuentro con Faulkner fue peripatético. Este comienzo, que parece prometedor de estremecimientos, no es más que la imagen, el recuerdo de un pequeño accidente, de una casualidad. Una tarde, al salir de la oficina donde trabajaba, pasé por una librería y compré el último número de Sur, revista fundada y mantenida por Victoria Ocampo. Creo que el nombre le fue sugerido por Ortega y Gasset. La intención del título fue desvirtuada porque Sur se convirtió, afortunadamente, en un instrumento que nos permitió conocer lo mejor de la literatura europea y la de Estados Unidos. Se trató, reitero, de una casualidad porque yo leía la revista esporádicamente, debido a que las poesías que publicaba eran intercambiables, es decir, recogía poemas que parecían todos de un mismo autor. ¿Cuántas veces jugué a dar a leer las poesías de un número cualquiera de la revista y, escondiendo el nombre del poeta, preguntar quién era? Fue una broma y una tortura para amigas y amigos. Vuelvo atrás. Recuerdo que abrí el ejemplar en la calle. Encontré por primera vez en mi vida el nombre de William Faulkner. Había una presentación del escritor desconocido y un cuento mal traducido al castellano. Comencé a leerlo y seguí caminando, fuera del mundo de peatones y automóviles, hasta que decidí meterme en un café para terminar el cuento, felizmente olvidado de quienes me estaban esperando. Volví a leerlo y el embrujo aumentó y todos los críticos coinciden en que aún dura. En muchos comentarios y sobre todo en solapas de libros he visto las palabras alucinante o alucinado referidas a obras de Faulkner. Según mi diccionario, el término puede significar ceguera o engaño. Aquí recuerdo que Bernard Swatt se vanagloriaba de sus ojos que, por ser totalmente normales, eran anormales, por cuanto es muy reducido el número de personas que disfrutan o padecen de una vista perfecta. El irlandés atribuía a esto el desconcierto y hasta las iras que provocaban sus comedias. Al leer y releer a Faulkner es forzoso sospechar que su mirada era distinta a la nuestra, a la del común de los hombres, a la del común de los escritores, detenida sobre paisajes, personas, circunstancias, veía algo más que lo percibido por nosotros, dejando de lado lo que escribió por astucia o compromiso. Sartoris, Gambito de caballo, El intruso en la riña, Los rateros, etc. Aquella mirada, cuando es totalmente faulkneriana, tiene, sí, algo de ceguera y engaño. Aunque jamás recurra a lo sobrenatural, aunque parezca siempre aferrado a una realidad, nos deja la sensación de que el hombre solo veía de verdad un mundo propio, introducido sin esfuerzo en los mundos universales y ajenos. De ahí que todo lo nombrado, panoramas, gente, anécdotas, resulte creíble pero fantasmal. El ejemplo más violento de lo que digo tal vez sea el reportero innominado de Pilon. Ausente y profundamente metido en el relato, hace pensar en el mismo Faulkner, capacitado para ver vivir y mantenerse a la vez fuera de los hechos. Si los lectores meditan, podrán atribuir la misma cualidad fantasmal
a los personajes más importantes de su obra y a sus mismas peripecias. Pero lo que más me deslumbró y me unió en aquel primer encuentro con su genio fue aquella manera de largarse, como uno de los caballitos que creó para nosotros en el villorrio, él solo, seguro de que nadie podía acompañarlo o que no tenían lo necesario para enfrentar un fracaso idiomático, heredado, puesto para siempre frente a una barrera que maestros viejos habían puesto para reventar los morros de los potrillos audaces y nuevos. Esa fue la historia, y los 7 años sin obras en los bookstores forman la más exacta apreciación de la cultura norteamericana en materia literaria. Los hombrecitos del tren de regreso a las 5:15 p.m., polluelos del más feroz matriarcado conocido por la historia contemporánea, traían los viernes puntuales el libro del mes, el libro elegido por solteronas o no solteronas y tampoco satisfechas, el libro seleccionado por el pastor de cualquier iglesia antipapista y su rebaño feliz. ¿Cómo imaginar que un hombre sin pecado atravesara la sucia red puritana y llegara a casa llevando escondido en el portafolio un libro del maldito William Faulkner, del sudista que había escrito Santuario? De manera que no había más y ninguna miss tenía motivo para ruborizarse y ninguna mistress se privaba de leerlo cuando el ganapán respectivo comenzaba a roncar. Claro que nunca se trataba de una novela comprada en una librería y al aire libre. Eran préstamos sigilosos de amigas y al diablo los derechos de autor. Pero esta pobre gente no pensaba que en un rincón de Oxford o Memphis un maniático llamado William Faulkner persistía escribiendo libros incomparables que flotaban muy por encima de lo que ellos consideraban literatura. Degenerado dentro de la sociedad norteamericana, no buscaba dólares, se contentaba con ser, párrafo tras párrafo, el mismo dentro de su genio o su locura. Se contentaba, lo dijo, con un poco de tabaco, un poco de whisky sureño y su maravillosa soledad nocturna en un granero al borde de la ruina, desbordante de marlos resecos, alfombrado por suciedad de gallinas. La vida tiene una asombrosa imaginación y fuerzas suficientes para inventar e imponer infiernos privados, efímeros paraísos subjetivos. Nadie sabrá nunca si el mencionado granero contenía un paraíso o un infierno para el amo y propietario de Jonapatappat. Ambas cosas, supongo. Todos los vicios ofrecen o imponen lo mismo. Ambas cosas, también, cuando uno está hundido en un amor sin remisión, en el proyecto, inútil y fracasado antes de iniciarlo, de descubrir al hombre, debe tenerse en cuenta su timidez enfermiza, su corta estatura, su repugnancia y desdén por la feria en la plaza, su obsesiva resolución de no permitir, en las pocas entrevistas que regaló a críticos y reporteros, ninguna pregunta de índole personal. Sabemos que tenía una hija adolescente cuando estuvo de paso en París, rumbo a Estocolmo y al cheque del premio, pero no lo sabemos de verdad. Se dice que la hermosa criatura había nacido mucho antes de su casamiento con una señora divorciada que aportó 2 hijos al matrimonio. Su nombre era Estelle Oldham Franklin. El misterio que él usó como valla para que nadie penetrara en su vida privada fue mantenido por sus deudos. Nadie conoce la causa de su muerte.
Se habló de una caída al intentar descender, en la madrugada o la mañana, los escalones de madera podrida del mencionado granero. Y, como en la canción de Stevenson, el Bourbon hizo lo demás. El Bourbon y los fantasmas que seguían poblándolo cuando consideró que la cuota diaria de escritura había terminado. Pero esto no está probado y tampoco interesa. Los deudos, los Faulkners o Faulkners, eran en Oxford tan importantes como los Sartoris, los Sutpen, los Compson o Emily Gritson, una tradición, un deber y una preocupación. Personaje de aquel cuento tan envidiado como inmortal, una rosa para Emily. Tenían poderes feudales nacidos de los sufrimientos y la derrota del sur en la guerra de secesión, y sabían usarlos. Dócilmente, el doctor Martino escribió un certificado, falla del corazón, de modo que ordenaron al sheriff que declarara persona no grata a todo periodista, curioso o admirador que se acercara a la Casa Blanca de Oxford, donde Faulkner vivió sus últimos años y en cuyo cementerio fue puesto a descansar bajo un olmo ya quemado por el verano incipiente, y el velatorio se hizo con el ataúd cerrado. Como es natural e irremediable, al día siguiente de su muerte, todas las agencias de noticias norteamericanas cubrieron el mundo con obituarios ditirámbicos y desolados. Al fin y al cabo, aunque los redactores no lo hubieran leído nunca, se trataba de un premio Nobel. Pero este animal de estirpe extraña había dicho una vez: espero ser el único individuo del mundo que no haya dejado huellas de su paso. Los elogios, las interpretaciones críticas, entre los aplausos, entre los desdenes y las tonterías de la multitud, y la fama, es siempre un malentendido, habrían resbalado sobre su genio como una lluvia molesta que nos coge desprevenidos. Pero tal vez hubiera sonreído con ironía afectuosa de haber podido mirar los letreros puestos en los escaparates de los negocios de Oxford el día de su entierro. En memoria de William Faulkner, este negocio permanecerá cerrado desde las 2 hasta las 2:15 p.m. Julio 7 de 1962. Es decir, 15 minutos sin ganar un mísero cent. El muerto no podría imaginar un homenaje mayor y más sacrificado que este de los pequeños gold diggers de su país. Abril de 1976.